Hola amigos de Crónica Fútbol, llegamos a esta penúltima parte de las controversias mundialistas, abarcando desde el Mundial Sudáfrica 2010 hasta Rusia 2018, narrando lo más sobresaliente de dichos acontecimientos. Si quieres algún tema en específico en otro video con mayor detalle, házmelo saber en la caja de comentarios. Sin mayor introducción, continuemos. El 7 de junio de 2015, el periódico inglés The Sunday Times publicó un reportaje donde reveló que el proceso de asignación del Mundial 2010 fue ganado realmente por Marruecos, pero Sudáfrica había pagado sobornos para alterar el resultado final. El desarrollo de los preparativos fue puesto en tela de juicio y comenzaron a surgir rumores sobre un posible traslado de la sede del torneo debido a los retrasos. Franz Beckenbauer, presidente del comité organizador de la Copa Mundial del 2006, manifestó públicamente su preocupación por el estado de avance de las obras. Sin embargo, la FIFA ratificó que la sede no sería cambiada y solo se evaluaría aquello ante un desastre natural de gran magnitud. Las gradas de Sudáfrica marcaron el ritmo del mundial con unas trompetas africanas llamadas vuvuzelas. Los jugadores y entrenadores se quejaron del ruido, pero la FIFA descartó su prohibición en los campos. El balón Jabulani fue uno de los más criticados. Porteros como Fernando Muslera, Iker Casillas, Julio César, Gianluigi Buffon, entre otros, afirmaron que para ellos era muy difícil de atrapar y que les trajo problemas, no solo a los porteros, sino también a los defensores. Diego Maradona mostró su descontento con el Jabulani en una conferencia de prensa luego del encuentro de Argentina contra Grecia diciendo: "Esta pelota es imposible, no dobla. Yo mismo comprobé en los entrenamientos que, cuando la quieres tirar al segundo palo, se te cae". Dada su extrema ligereza, el Jabulani ha sido incluso tachado en son de broma como una pelota de playa o de voleibol. En 2009, la selección subcampeona de ese momento, Francia, se clasificó de manera controvertida, siendo en el último duelo de clasificatorias ante Irlanda. La polémica se dio en el minuto 103, cuando los galos consiguieron el empate y el 2-1 global. Un balón bajado con la mano de Henry para después asistir a William Gallas lograban clasificarlos, quedándose aquella jugada para el recuerdo. La polémica para la selección francesa no quedó ahí. Luego de debutar con un amargo empate en la segunda ronda de grupos, cayeron ante México, siendo precisamente en este partido donde el delantero Anelka insultó al entrenador Domenech en el descanso, siendo expulsado tras dichas ofensas. Luego de estos hechos, en la concentración de la selección gala, se negaron a entrenar los jugadores ante su encuentro con Sudáfrica. Esto hizo que el delegado de la Federación Francesa renunciara a su cargo y se regresara a París para dimitir. Tantos problemas se evidenciaron en la pronta eliminación de fase de grupos, cayendo ante el país anfitrión. Italia inició la maldición de los campeones, aunque se pudo considerar iniciada en Corea-Japón 2002, pero solo afectando países europeos, así que en 2006 fue interrumpida por Brasil y reanudándose en esta edición. Los trasalpinos, al igual que Francia, tuvieron un mundial debajo de lo regular. 2 empates ante Paraguay y Nueva Zelanda y la derrota ante Eslovaquia los devolvían temprano a casa. 2 teorías conspirativas o mitos envuelven a la selección de Corea del Norte. La primera de ellas tiene que ver con los hinchas o aficionados, pues se dice que al ser casi imposible salir del país alegando cuestiones de costos, aquellas personas que aparentemente estaban animando a la selección asiática eran actores chinos contratados por el gobierno norcoreano. La otra tiene que ver con la vergonzosa derrota 7-0 ante Portugal. Según se llegó a contar, en Corea del Norte se les hizo creer que los lusos fueron los campeones de dicho torneo, de este modo justificando la derrota, donde además se rumora que al 4-0 fue acortada la transmisión en aquel país. Muchos sabrán la situación política que se vive en aquella parte del mundo, así que no es nada descabellado que al pueblo se le haya hecho creer cualquier cosa con tal de mantener una imagen limpia y controlar a las masas. El duelo entre Uruguay y la selección de Ghana fue de los más emocionantes del torneo. Los africanos plantaron cara a los charrúas, incluso se fueron al descanso con ventaja de un gol. Sin embargo, Uruguay empató al 55 con gol de Diego Forlán para irse a prórroga y, casi al final,
Ghana tuvo la oportunidad de oro para ser los primeros africanos en llegar a semifinales hasta ese momento, pero Luis Suárez impidió salvando a su equipo 2 veces sobre la línea de gol, siendo en la segunda una atajada con la mano. Si bien le costó la expulsión, le daba un pequeño aliento a su selección, dejando la eliminación en suspenso. Asamoah Gyan lanzó el penalti, pero su remate se estrelló contra el larguero, así que se fueron a tanda de penaltis, los cuales ganaron los sudamericanos, accediendo a semifinales 40 años después. De seguro muchos recuerdan al Pulpo Paul, aquel cefalópodo de origen alemán que pronosticó los resultados de la selección alemana, acertando además de la final. Incluso llegó a tener más fama que el propio Sakumi. Este mundial generó diversas polémicas, incluidas manifestaciones, algunas de las cuales tuvieron lugar incluso antes de que comenzara el torneo, cuestionando al gobierno por el gasto de la organización del mundial, el cual superó los 10.600 millones de dólares, y a la FIFA por invertir mucho en grandes eventos deportivos, y exigiendo mejoras en varios sectores sociales como salud y educación. La construcción de los estadios estuvo plagada de accidentes, sobrecostos y demoras. Se llegó a hablar de decesos de trabajadores en accidentes mientras construían las 12 arenas de la Copa Mundial. A finales de octubre de 2013 se produjo un incendio durante la construcción del Arena Pantanal en Cuiabá, en el estadio de Mato Grosso, 24 horas después de que el gobernador del estado advirtiera que el estadio podría no estar completo al 100% tiempo para la fecha límite. El árbitro japonés Yuki Nishimura enfrentó fuertes críticas por su actuación en el partido inaugural del Grupo A entre Croacia y el equipo anfitrión Brasil, ya que varias decisiones favorecieron a la nación anfitriona. Por ejemplo, el codazo de Neymar a Luka Modric, que tan solo recibió una amarilla, lo cual muchos críticos aseguraron ameritaba expulsión, así como otras faltas las cuales no fueron marcadas, como la de Dani Alves a Ivica Olic, el penal marcado a favor de Brasil y otra falta de Ramírez a Rakitic, los cuales fueron claves en la victoria 3-1 de la verde-amarela. El renombrado exárbitro de alto nivel de la FIFA, Markus Merck, cuestionó el nombramiento de Nishimura por parte de la FIFA en el partido inaugural y calificó el arbitraje de vergonzoso. La maldición del campeón cobró una nueva víctima, España. Los vigentes campeones y Países Bajos se medían en el debut de su grupo y la revancha de la final 4 años atrás, pero en esta ocasión la Roja sufrió de una impresionante goleada 5-1, lo cual ponía entre las cuerdas su clasificación a la siguiente fase, siendo eliminados a manos de Chile en la segunda ronda 2-0, a pesar de rescatar una victoria ante Australia, resultando en una dolorosa y humillante participación. Más que polémica, fue una sorpresa, pero sin duda es de admirar lo que logró la selección de Costa Rica en Brasil 2014, considerada como la cenicienta del grupo de la muerte, donde otros 3 campeones mundiales se encontraban, siendo Uruguay, Italia e Inglaterra. Terminaban como líderes tras vencer a estas 2 últimas selecciones y empatar con los charrúas. En el encuentro entre Uruguay e Italia, Luis Suárez intentaba posicionarse en el área para recibir un posible envío desde la izquierda, cuando tuvo un roce con Chiellini y, a la altura del punto penal, el uruguayo lo mordió en el hombro izquierdo. El defensor italiano se fue al piso. El uruguayo se tomó sus dientes como para disimular que había sido un choque y el árbitro nada había visto. Chiellini le mostró la marca en el hombro, pero no hubo prueba suficiente para una expulsión del pistolero. Tiempo después, la FIFA, reunida en Río de Janeiro, dictaminó una sanción muy dura con la que quiso dar el ejemplo: partidos de suspensión con Uruguay, prohibición durante 4 meses de jugar, entrenar ni ingresar a recintos deportivos y 100.000 francos suizos de multa que el propio Suárez pagaría de su bolsillo. Además, el pistolero fue expulsado de Brasil, país que abandonó junto a su familia que lo acompañaba. El último partido de la fase de grupos entre Argelia y Rusia el 26 de junio terminó 1-1, lo que llevó a los argelinos a la fase eliminatoria, mientras que los rusos quedarían fuera. Una victoria para Rusia habría sido suficiente para clasificarse, incluso lideraron el juego 1-0 después de 6 minutos, con un gol del delantero Alexander Kokorin en el minuto 60 del partido. Una luz verde en movimiento, probablemente producida por un puntero láser, brilló en la cara del portero ruso Igor Akinnev mientras defendía un tiro libre de Argelia, que
que el delantero Islam Slimani anotó para igualar el marcador. El entrenador de Rusia, Fabio Capello, culpó al láser por el gol. Después del partido, la Federación Argelina de Fútbol fue multada con 50 millones de francos suizos por parte de la FIFA. En el México-Países Bajos, un minuto después del tiempo de descuento de la segunda mitad, cuando ambas escuadras estaban 1-1, Arjen Robben cayó dentro del área tras una falta de Márquez, en la que este pisó el pie del primero. A los Países Bajos se les dio un tiro penal que el delantero Klaas-Jan Huntelaar convirtió para el gol de la victoria, eliminando a los aztecas. Robben, que tenía fama de zambullirse, fue ampliamente condenado por la prensa por su caída teatral. El partido es muy recordado por los aficionados mexicanos, quienes hicieron un trending topic con el hashtag no era penal, con la mayoría de estos posts criticando a Robben por medio de insultos y memes. El encuentro entre Colombia y Brasil en cuartos de final, la estrella brasileña Neymar sufrió de un golpe de Zúñiga que le fracturó la tercera vértebra lumbar, haciéndole perderse lo que restaba del mundial. De lo más recordado fue la humillación de Brasil ante Alemania en el llamado Mineirazo, aquel duelo que terminó 7-1 que no solo dejaba a Brasil fuera, sino que significó no poder conquistar una Copa Mundial en su propia casa, así como en aquel lejano 1950 en el Maracanazo. También se caracterizó el partido porque antes de la media hora ya se llevaban marcados 5 goles, donde Miroslav Klose marcó uno que lo convertía en el máximo anotador de Copas Mundiales. Argentina y Alemania se vieron por tercera ocasión en una final y hubo varias controversias, de la cual la más destacada fue la que protagonizó el arquero de Alemania Manuel Neuer al salir lejos de su arco para cortar una pelota y se terminó llevando puesto a Higuaín con una de sus piernas. Para algunos fue un penal, para otros el arquero tocó primero el balón. En ese momento, sin VAR, el árbitro italiano Nicola Rizzoli entendió que no había foul. La elección de Rusia como sede se dio bajo una serie de sospechas de corrupción en las cuales estuvieron involucrados varios dirigentes de la FIFA acusados de recibir sobornos para que de manera anticipada se le diera la sede al país euroasiático. Después de que se anunciara que Rusia sería la sede de la Copa Mundial 2018, el Dr. Rafał Pankowski, jefe del Centro de Monitoreo de la UEFA, FAIR, acusó a la Federación Rusa de Fútbol de restar importancia a los cánticos racistas en los estadios. En octubre de 2013, después de que fanáticos del club ruso CSKA de Moscú supuestamente lo insultaran por su color de piel, el futbolista marfileño Yaya Touré declaró que los jugadores negros podrían boicotear la Copa del Mundo de 2018 a menos que Rusia abordara el racismo en el fútbol. Fernando Hierro tuvo que sustituir a Julen Lopetegui en el banquillo de España tras su fulminante cese a 2 días del comienzo mundialista. El seleccionador había firmado con el Real Madrid para la siguiente temporada, y el presidente en ese momento de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, decidió echar al técnico vasco en el último momento. Otra víctima de la maldición del campeón, esta vez Alemania, quienes fueron vencidos en su partido debut en contra de México, con gol del Chucky Lozano. A pesar de ganarle a Suecia en el segundo partido de ronda de grupos, Corea del Sur les asestó una derrota, lo cual dejaba por primera vez en la historia a la selección teutona. Alemania daba comienzo a un declive luego de aquella gloria 4 años atrás. Fue precisamente en el partido de México contra Alemania donde la afición azteca hizo los cánticos prohibidos hacia el rival, en concreto hacia el portero alemán. El comité disciplinario de la FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol con 10,000 francos suizos por los cánticos homofóbicos. La selección de Japón no suele estar asociada con polémicas en mundiales, aunque en aquella ocasión fue la excepción, siendo en el tercer partido de la primera ronda contra Polonia. Pese a que los japoneses perdían 1-0, comenzaron a pasarse el balón entre ellos en su propio terreno sin motivo aparente. Como al mismo tiempo Senegal iba perdiendo con Colombia, Japón clasificaba a pesar de su derrota con los polacos. Aquella actitud pasiva de los asiáticos provocó múltiples críticas y se llegó a decir que Japón había ensuciado el mundial.
El reglamento de la FIFA indica que los jugadores y equipos no pueden hacerse expresiones políticas durante los partidos. Por ello, los jugadores suizos Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri y Stefan Linkester fueron multados a causa de unas polémicas señas que realizaban en el campo en la victoria de Suiza sobre Serbia. Xhaka y Shaqiri tienen ascendencia albanesa y sus familias provenían de Kosovo, una provincia que declaró su independencia de Serbia en 2008 por los nacionalistas serbios, mientras Kosovo era una de las provincias de ese país. El defensor croata Domagoj Vida le dedicó el triunfo a su selección sobre Rusia al pueblo de Ucrania en el duelo de cuartos de final, pues como se sabe, las relaciones entre Moscú y el gobierno ucraniano están seriamente afectadas después de la anexión que Rusia hizo de Crimea en 2014 y las cuales continúan hoy en día. ¿Qué te pareció el video? ¿Me faltó algún otro dato o anécdota o controversia que haya sucedido en estos mundiales? Espero los puedas agregar para enriquecer más el tema. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.